Muy buenas, hoy venimos a hablar de la Guinea que fue española, la Guinea Ecuatorial, un rincón de África que es en verdad un nexo muy importante entre el África central y occidental y que realmente pues desde los años 60, 70 quizá pasó al absoluto olvido. La independencia de Guinea, de la Guinea que fue española, pues no la conocieron nuestros padres, no pasó hace tanto tiempo, fue una independencia pacífica, la misma España lideró el proceso, por así decirlo, y sin embargo, ellos pasaron incluso a la órbita monetaria franco-africana, y la verdad que desde España pocos esfuerzos se han hecho por seguir el contacto con el único país del África Negra que tiene su lengua oficial el español, ¿no? Y pues de esta historia de nuestro mundo hispano venimos a hablar con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, pana? ¿Cómo vamos? Hola Antonio, bueno, como siempre, un gusto estar aquí contigo en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de este tema tan interesante como es la Guinea Española, porque mucha gente en el mundo hispano desconoce que hay un territorio de lengua española, ¿no? En el continente africano y que todavía hoy se conserva, ¿no? Y hablan el idioma castellano, ¿no? Y que esto tiene sus raíces de la presencia hispana en el continente africano desde el siglo XVIII, ¿no? O sea, es algo que va atrás en el tiempo y tiene un porqué y bueno, ahorita más adelante pues hablaremos de todo ello. Sí, porque de hecho la actual Guinea Ecuatorial en principio era de órbita portuguesa. En principio estuvieron allí los portugueses, los holandeses intentaron penetrar, fracasaron. Fue una plaza portuguesa, pero como tú bien dices, en el siglo XVIII este rincón de África pasaría a España también con los tratados de San Ildefonso, del Pardo, ya en el último cuarto del siglo XVIII, con todos los problemas fronterizos que hubo en la América del Sur, y una manera de arreglar esos problemas pues fue transferir esta Guinea a España, que además pasa al virreinato del Río de la Plata. Ahora, pues, gracias a todo esto de YouTube, Emilio, hay muchos youtubers guineanos y muchos youtubers hispanoamericanos, pues, que se están redescubriendo sus raíces comunes. Y muchas veces los youtubers guineanos dicen, todos los argentinos nos dicen, oye, que ustedes pertenecieron al Río de la Plata. Sí, es algo muy curioso, ¿no? Pero como tú bien dices, ¿no? O sea, hay que decir que también cuando se dan los tratados de San Ildefonso de 1777, Portugal cede estos territorios en África, que no es lo que hoy en día es la actual Guinea Ecuatorial, Sí, eso sí. sino que era un territorio mucho más extenso que iba desde Nigeria hasta el Gabón, era casi todo el Golfo, la costa del Golfo de Guinea, inclusive su interior, ¿no? O sea, un territorio mucho más extenso. Pero muchos se preguntarán por qué España acepta el Tratado de San Ildefonso e intercambia la colonia de Sacramento en el actual Uruguay por estos territorios africanos. Y es porque España buscaba con esta adquisición participar directamente en el negocio de la trata negrera, hay que decirlo claramente, Ujú. que era un negocio en el cual el imperio español no participaba, era un negocio exclusivo de británicos y portugueses. Y bueno, con ello España pretendía liberarse así de la vieja política del asiento, como bien dije, tradicionalmente en manos lusas, holandesas, francesas e inglesas, y para ello se precisaba un puerto, ¿no? Una posición de descanso y almacenamiento que uniese los puntos de adquisición de esclavos y los mercados americanos. También debía permitir el asentamiento, por supuesto, de colonias y compañías españolas en África, y a priori las islas de Guinea parecían cumplir estos requisitos, ¿no? Aunque al final ahorita vamos a decir que no todo salió como se esperaba, ¿no? Sí, claro, porque si miramos la actual Guinea Ecuatorial, tiene un Ujú. trazado geográfico extraño, porque es un pequeño trozo en el continente y luego son islas, ¿no? Está ahí en frontera con Camerún, con otros países mucho mayores en extensión, por así decirlo. O sea, a Guinea se le quedó al final una geografía bastante extraña, por así decirlo, si uno lo mira en el mapa. Y claro, pero históricamente es lo que tú dices, era una franja mucho mayor de tierra. Y también estamos hablando, Emilio, de la época de la Compañía Gaditana de Negros, de las pocas compañías negreras que tuvo España, como tú bien dices, después de la Guerra del Asiento. Y son políticas que se adoptan entre los reinados de Carlos III y Carlos IV, ¿no?
Entonces, bueno, y fíjate que en el siglo XIX, mucho después, Manuel Iradier, cuando reclama esos territorios para España, también incluye buena parte del actual Gabón. O sea, al final a Ujú. España, entre los siglos XIX y XX, le queda un territorio bastante reducido en comparación al área de influencia, ¿no? ¿Cuál había sido tradicionalmente? Sí, por supuesto, pero esto se debe a que en el siglo XIX, perdón, XVIII, se fracasó en este intento de establecerse en Guinea. Y como tú bien dices, o sea, en 1778 salen de Montevideo, del virreinato del Río de la Plata, dos fragatas y algunos botes, ¿no? Con tropas españolas y artillería ¿Mm? para tomar posesión en Fernando Po y Anabón, que son dos islas que están ahí en el Golfo de la Guinea. Y bueno, se formaliza la posesión de Fernando Po ante las autoridades portuguesas y lo mismo se hizo en Annobón. Y en 1779 desembarca la expedición española fundando Concepción en Fernando Po para establecerse definitivamente. Pero en 1780, 2 años después, ante la falta de apoyo desde la península, las enfermedades y la hostilidad de los nativos, se produce un motín en la colonia y los rebeldes apresan a la máxima autoridad, que es el teniente coronel Primo de Rivera, por cierto, posteriormente sería gobernador de la provincia de Maracaibo en Venezuela. Aclara eso, Eh, Emilio, para las víctimas del sistema educativo español, que no estamos hablando del fundador de la Falange, sino de un antepasado. Lo digo sí, porque exacto. el sistema educativo español está haciendo estragos en la gente. Sí, sí, no, no, es un antepasado de justamente del Primo Rivera, Ya ves que tan además famoso del siglo. los primos de Rivera tienen antepasados criollos, además, ¿no? Sí, correcto, sí. De hecho, como bien dije, tuvo una larga carrera en las Indias, estuvo en México, en Cuba, como gobernador en Maracaibo, en Venezuela, que ya fue lo último, ¿no? De hecho, murió en Maracaibo. Pero bueno, entonces los colonos de la Guinea Española, de la naciente Guinea Española, se alzan al coronel Primo de Rivera y él pasa el mando al segundo, que es sargento, que es un sargento de apellido Martín. Y bueno, el nuevo jefe evacuó la colonia dirigiendo a los supervivientes a la isla de Santo Tomé, que era portuguesa, donde fueron apresados por los portugueses, por cierto. Y bueno, Primo de Rivera en su cargo, después de conocer que Concepción había sido arrasada por los nativos y tras un ataque inglés en San Tomé, los ¿Mm? españoles decidieron regresar a Montevideo abandonando estas islas, ¿no? Y si así se da una paradoja, como tú bien dices, que las islas africanas de Guinea dependían administrativamente del Virreinato de la Plata, aunque mal le pese a algunos de argentinos y uruguayos, hay que decir que la administración no fue de facto, dependían más que todo de los insumos de la península e inclusive muchos de insumos de los portugueses y no se gobernó desde el Río de la Plata efectivamente, además de que fue una presencia efímera de 2 años, así que bueno, hay que rebajar un poquito Es que, a ver, hace ese poco, chauvinismo. mira, Emilio, hace poco estuve yo hablando de ciertos temas con el amigo Francisco Núñez del Arco, y Francisco Núñez Uh -huh, siempre aclara que las Indias eran territorios incorporados a la corona de Castilla. Pero no solo las Indias, en la península también pasaba. Cuando yo, por ejemplo, hablo del histórico reino de Sevilla, no es uh que -huh. fuera un reino independiente, federado, no es que éramos parte de Castilla. Entonces las Indias no tenían unos reinos independientes, no, eran parte de la corona de Castilla. Por tanto, en el siglo XVIII no es que los Borbones dividieran, es que sencillamente estaban reformando lo que el historiador español radicado en México, Tomás Pérez Bejo, denomina como monarquía compuesta. Entonces eran territorios incorporados a la corona de Castilla, igual que lo era Sevilla, Córdoba, Jaén, Galicia, Murcia, etcétera. Y esto es lo que hay que entender cuando uno habla de los vínculos, porque sí es verdad que existieron, pero que la forma de hacer política no tiene absolutamente nada que ver con los estados nacionales surgidos tras la revolución. O sea, eso, pasa que eso muchas veces por el presentismo y el anacronismo, pues caemos en eso, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, España no le quedó otra sino que abandonar por muchos años estas posesiones, ¿no? Por justamente la lejanía, porque lo más cercano era el virreinato del Río de la Plata y no es que estaba cerca, ¿no? Estaba lejos. Y bueno, hay que decir que en las siguientes décadas privó a España de los recursos y también el tiempo necesario para establecerse adecuadamente en el Golfo de Guinea.
porque se quedaría esta región en un limbo jurídico. No puede obviarse que en aquella época se dieron un contexto, se dieron acontecimientos como la intervención española en la guerra de independencia de Estados Unidos, la Ujú. muerte del rey Carlos III, por cierto, también en 1788, la Revolución Francesa en 1789 y las posteriores las alianzas entre los revolucionarios y España, ¿no? Además, los únicos logros de estas alianzas, en cierto modo, no fueron muy positivas. Y Sí. bueno, también la pérdida de la flota en la batalla de Trafalgar después, ¿no? Más adelante. Por eso es que queda como en un limbo jurídico y no es hasta 1843 cuando Juan José Lerena volvió a establecer la presencia española en Malabo, ¿no? O sea, para afianzar los derechos de España en 1858. Llegó también un gobernador español que era Carlos Chacón y Michelena. Ujú. No, sí, además, una de las muchas curiosidades de la complicada historia hispano-guineana, por así decirlo, es que desde la época de Isabel II se estableció pues, la idea de que se radicaran en Guinea Ecuatorial negros y mulatos libres de Cuba, lo cual hay que decir que es un proyecto que fracasó porque los negros y mulatos que libertos preferían quedarse en el Caribe antes que embarcar a África. Y también, pues, Guinea fue un destino, pues, para gente, para presos, igual que Ceuta, porque era un destino militar, ¿no? Eso también es quizá un tema poco desconocido, los vínculos con Cuba, pero no por el tema este de llevar a gente a lo mejor que tenía problemas con la justicia o lo que fuera, sino porque se intentó establecer una especie de Liberia hispana, por así decirlo, Uh en -huh. Guinea. Sí, y bueno, pero hay que decir también que estos primeros años del reinado de Isabel II se basa más que todo en tratar de hacer una ocupación de las islas, ¿no? Sí. Porque la porción continental, que sería Río Muni, se convierte en protectorado ya a finales del siglo XIX, en 1885 y en Colonia en 1900, o sea, ya en el siglo XX, gracias al Tratado de la Firma de París, que determinó los límites del territorio reconocido a España, que es lo que actualmente es Guinea Ecuatorial, ¿no? Y ambos territorios, tanto las insulares como la continental, fueron unidos en 1926 como el territorio de la Guinea Española, que la capital era Santa Isabel, lo que hoy es Malabo, ¿no? En Guinea Ecuatorial. Ujú. Sí, no, la verdad fíjate, es una historia bastante más dilatada de lo que pensamos. Son 2 siglos en los que pasan muchas cosas. También hay sus más y sus menos. Pero a mí lo que me llama la atención, Emilio, es como ya en el siglo XX, cuando hay pues una posesión más efectiva de Guinea, Guinea se convierte en un destino donde mucha gente se hace próspera, tanto los nativos como los peninsulares o los canarios que iban allí, ¿no? Incluso siempre he escuchado en mi pueblo, cuando te Uh -huh. mandaban a hacer servicio militar a África, bueno, que te podían mandar a lo mejor Ceuta, Melilla o al Sahara, o que te mandaran a Guinea, y la gente muchas veces prefería Guinea a pesar de la lejanía, porque la forma de vida y bueno, incluso la capacidad de prosperar eran mayores. De hecho, yo estoy siguiendo ahora algunos youtubers guineanos y estoy siguiendo mucho a Eyama, Uh -huh. Santiago Eyama, creo recordar que se llama, y cuando él habla, por ejemplo, de la época española, dice que una de las mejores cosas que tenía Guinea y que es heredado de la época española es el sistema sanitario, el sistema de salud, que es uno de los sistemas más prósperos y estables de la África negra, ¿no? Entonces, eso también me llama la atención, cómo Guinea en el siglo XX ya se convierte en un foco de prosperidad. Sí, claro, es que el gobierno español trata de desarrollar ahí grandes plantaciones de cacao, ¿no? Sobre todo en la isla de Bioko, que es donde está la capital Malabo, e inclusive traen muchos trabajadores nigerianos, ¿no? Sí, sí, sí. Importados para trabajar estas tierras. Y bueno, sobre todo cuando se proclama la independencia en 1968, como tú bien señalaste, de forma pacífica, eh, Guinea Ecuatorial tenía uno de los mayores ingresos per cápita de África. Inclusive hoy en día también lo tiene, pero eso es gracias al petróleo y a la baja población que hay, ¿no? Y Claro. bueno, España también ayudó a Guinea Ecuatorial que consiguiera una de las mayores tasas de alfabetización del continente africano, así como una notable red de hospitales y de instalaciones sanitarias, ¿no? Fíjate que siendo un país pequeño también tiene sus diferencias etnoculturales. Por un lado están los Fang, por otro lado están los Uh Bubis. -huh.
Aunque es un país que yo creo que dentro de todo ha sabido manejar bastante bien, porque en otros países de África, por desgracia, ese tipo de tensiones ha acabado en masacres. Y Guinea, con sus más y sus menos, pues bueno, no ha llegado la sangre al río. En ese sentido, tiene una historia trágica, ¿no? Porque claro, si nosotros miramos los principios de la independencia, que mira que fue una independencia pacífica, pero por ejemplo, Macías Nguema y esos años fueron terribles para Ujú. Guinea, que incluso hay quien dice que perdió un tercio de su población, ¿no? Y mira que era un territorio que como tú bien dices, donde llegaban muchísimos trabajadores de Nigeria. A día de hoy, por ejemplo, están llegando muchos también de Senegal, de Mali, de alrededores, ¿no? Y Sí, ellos, gracias al petróleo, como dije, de cuando se descubrió gracias. el petróleo, el país cambió radicalmente su situación, porque como tú bien dices, después de la independencia hubo un caos de guerra, masacres y dictaduras totalmente horribles. Fue el petróleo el que salvó a Macías, la dictadura de Macías, y que por eso es que tiene tantos años. Tú sabes que Oliveira Salazar, cuando se descubrió petróleo en Angola, una frase muy famosa que por lo menos se le atribuye, petróleo só nos faltava essa desgraça. Porque el petróleo, por desgracia, por un lado, sí es verdad, bueno, que genera riqueza, genera empleo, genera ingresos. Además, en Pero de Guinea, hecho, Guinea Ecuatorial llevó a cabo dos ediciones de la Copa de África sí, recientemente, ¿no? Y ha servido. gracias a esos grandes ingresos que tienen del petróleo. Y fíjate lo que han invertido allí las empresas de la construcción, que incluso empresas españolas han ido a Ujú. Guinea y se han tenido que llevar a sus trabajadores porque hay muchísimos trabajos, falta gente. Como te digo, van gente a otros países de África, tiene un sistema sanitario bastante bueno, es uno de los países Sí, menos pobres de África, ¿no? sí. Lo que pasa es que, claro, también ha tenido su época de sufrimiento. Sí, bueno, y comparado con la época cuando era una provincia española, porque hay que decirlo, antes la independencia era una provincia española y tenía diputados en las Cortes en Madrid, que no era una colonia, hay que recalcar eso. Uh -huh. Se ve mucho la diferencia después de la independencia. Hay una película muy importante que se llama Palmeras en la Nieve, creo Sí, que sí, sí, lo he visto. lo demuestra muy bien, aunque a veces se queda un poquito de leyenda negra como cosa especial del cine español, pero bueno, pero hay un personaje que se llama Nina Bosajo, que es Rita, representante, ¿ah? Rita Bosajo. Bueno, eso, bueno, tenía entendido que se llamaba Nina, pero bueno, Rita. Ella es representante ecuatoguineana de la etnia Bubi y comenta en una entrevista lo siguiente, la cito, la mejor época de Guinea Ah, Ecuatorial perdón, fue con los... perdón. Emilio, perdón que te interrumpa. No, no, no. Tienes tu razón. Ajá. Rita Bosajo es una diputada de Podemos y ahora te explico. Perdón, perdón. Ah, vale, vale, vale. Bueno, la que te estoy citando se llama Nina Bosajo, que es representante ecuatoguineana de la etnia Bubi, y comenta en una entrevista lo siguiente. Cito, la mejor época de Guinea Ecuatorial fue con los españoles, vivíamos en libertad, viendo las dictaduras, guerras, masacres, corrupción que llegaron después de la independencia. O sea que la dictadura, a pesar de todos los recursos y toda la riqueza que ha traído actualmente a Guinea Ecuatorial, pues ha sido bastante dura con la población, ¿no? Sí, no, bueno, te decía Rita Bosajo, tú sabes por qué, porque Rita Bosajo Ujú, es diputada por Podemos. Entonces, bueno, pues por supuesto ella dice que España tiene que pedir perdón por lo mala que fue, por la esclavitud, por en fin, todas estas cosas. Sin embargo, un tío de ella fue ujú. procurador en las cortes franquistas. Ahora que está tanto esta ley llamada de memoria democrática, se la podríamos aplicar a su antepasado. Y fíjate qué curiosidad, tenemos otro guineano, bueno, español, pero de sangre guineana, Ujú. como es Ignacio Garriga. Bueno, Rita Bosajo también es española, ¿vale? Que yo no quiero ahora que me malinterpreten. Sí, Pero Ignacio Garriga, el secretario general de Vox, que además es líder de Vox en Cataluña, pues es hijo de catalán y guineana. O sea que los descendientes de guineanos en España están representados tanto en Vox como en Podemos. Mira qué curiosidad. sí, claro, porque después de la independencia, con todo este caos que hemos hablado, con estas dictaduras sangrientas, mucha gente tuvo que emigrar de Guinea y España fue un sitio primordial y preferencial porque muchos siguieron teniendo la nacionalidad española y tenían pues esa suerte de poder llegar a España como nacionales, ¿no? No, fíjate que Y el caso de la madre de Garriga, ella, ujú, según cuenta él, se encontraba en España y ella eligió la nacionalidad española.
Se Sí, encontraba en la península, me refiero, y como tú bien dices, es importante recalcar que cuando Guinea se independiza, perdón, no era una colonia, ya estaba declarada como provincia de ultramar, al igual que el Sáhara. sí, de hecho tenían DNI y todos los guineanos y los saharauis también. Ujú. Pero bueno, hay que decir que sí, que Guinea después de la independencia vivió una época oscura hasta los años 90. Yo me acuerdo, yo adolescente leía noticias sumamente horrorosas en Guinea Ecuatorial, inclusive a extranjeros que llegaban a ir de vacaciones, pues la pasaban muy mal porque los acusaban de ser espías y cosas de estas casi ilógicas y fantasiosas, ¿no? Sí. Pero bueno, el petróleo ha cambiado un poco este panorama en Guinea y las cosas han mejorado y bueno, esperemos que en el futuro puedan salir de esta dictadura y mejoren las cosas, ¿no? No, el petróleo, la construcción, la agricultura, yo creo que Guinea tiene muchas posibilidades y mira, esto de YouTube, que bueno, yo estoy siguiendo, por ejemplo, como te decía, a Llama, a veces sigo a Monanga Hueneque, sigo también otros canales. Hay otro canal muy Hay otros, hay un youtuber cubano que vive en Guinea Ecuatorial que también saca muy buenos vídeos Justo te iba a de decir Guinea. Joyce Cárdenas, y gracias a estos Ah, youtubers yo me he enterado que hay una pequeña comunidad dominicana en Guinea, fíjate lo que es la globalización. Y sí, hay ¿no? Y otro, venezolanos también trabajando en Guinea como médicos, muchos también. imagínate, hay otro canal también interesante que se llama EPRO G, y también lo sigo porque él habla mucho de historia, de, en fin, y de la idiosincrasia y las tradiciones de Guinea. Y yo creo que esto tiene que servir, Emilio, pues para que los hispanos de ambos hemisferios estemos en contacto y para que los guineanos se sientan arropados en esa matriz cultural que es la hispanidad, que comparten tanto con la España europea como con la América hispana, ¿no? Creo que tenemos que utilizar esta herramienta porque no se entiende que desde España o desde el mundo hispanoamericano nos hayamos olvidado absolutamente de Guinea. Yo recuerdo hace ya bastantes años, fueron famosas unas cantantes que eran las Hijas del Sol, pero poco conocemos de Guinea. Guinea cayó en la órbita francoafricana. Lo mismo le pasó a las antiguas provincias portuguesas, Angola, Mozambique, o cayeron en la órbita del Franco, cayeron en la órbita de la Commonwealth, ¿no? Y en su día nosotros hicimos un vídeo que era defendiendo la idea de Iberoáfrica y que España y Portugal, si tuvieran un diseño geopolítico en condiciones, que por desgracia no lo tenemos, yo creo que mirarían bastante porque hay muchísimas posibilidades en el continente africano para con la hispanidad y también para el lado lusitano, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice. Y es más, son muchas las cosas culturales que nos unen. Me estoy acordando ahora del salsero venezolano Oscar de León, que él estuvo en Guinea Ecuatorial dando un concierto y él no sabía que existía un país que hablaba español, ¿no? En África y estaba emocionado y subiendo vídeos por las redes sociales, ¿no? De esta África hispana, ¿no? Y son Fíjate, muchas cosas que Emilio, nos unen. Sí, fíjate, por ejemplo, el músico y yo diría que también intelectual afroperuano Nicomé de Santa Cruz, él dio conferencias en Guinea Ecuatorial cuando se hacían congresos afrohispanos, o sea, el nivel intelectual de antes, las cosas hay que reconocerlas, era muchísimo más elevado que el de ahora. sí, Que nada más se escucha reggaetón. Antes se hacían unas cosas en música, en cultura, que ya se han dejado de hacer por desgracia. Y él dio una conferencia muy interesante que está en YouTube, que yo, aunque matizo algunas cosas de esa conferencia, pero la recomiendo que se llama Hispanidad y Negritud, y eso se dio en Guinea Ecuatorial. O sea, Guinea durante cierto tiempo también quiso acoger esa idea de lo afrohispano, lo que sí es verdad que, bueno, quizás desde España, desde Hispanoamérica, como que cayó en el olvido, ¿no? Pero quizás sería cuestión de rescatarlo. Por ejemplo, como hemos dicho otras veces, ahora que tanto hablamos de los afrohispanos, que la cuna, con todos mis respetos para el Caribe o para el Perú, que yo le tengo mucho cariño, está en Sevilla, como hemos hablado muchas veces de la misma hermandad de los negritos, esa hermandad del siglo, de finales del siglo XIV, que sirvió de modelo a todas las hermandades de negros desde México hasta el Perú y el descubrimiento de ese acervo afro que está en el flamenco mismamente. El flamenco es un arte, una música mucho más de ida y vuelta, muchísima influencia hispanoamericana, mal que le pese a los puristas, es así, es un hecho. Y en ese influjo de ida y vuelta para con Hispanoamérica hay una constante afro bastante interesante. Afro acriollada ya, lógicamente, como decía Alejo Carpentier, el escritor cubano. Lo criollo es lo que vino de los barcos. Y tanto el flamenco como el fado como el tango, pues son músicas de puertos, ¿no? Como dice el cineasta Carlos Saura.
Entonces yo creo que estas cosas tienen que servir como herramientas para una nueva aproximación y para que Guinea Ecuatorial encuentre su sitio en la hispanidad. No, y hoy en día, viendo estos videos de los youtubers que tú bien señalas, el pueblo guineano escucha música hispana a montón, ¿no? Shakira y otros artistas del mundo hispano de la música son muy escuchados, las novelas mexicanas, las novelas colombianas. Me imagino que en los 90 mucho las novelas venezolanas también se veían, ¿no? O sea, siguen de cerca, ¿no? El mundo cultural del mundo hispano, a pesar de que, como hemos dicho malamente, muchos ignoran la existencia de la Guinea. Y bueno, como anécdota también quería cerrar con lo siguiente, Antonio. ¿Mm? Hay una anécdota con el espeleólogo checo-venezolano Edmund Straka, que es padre del historiador venezolano Tomás Straka, por cierto, que en 1967 descubre en Guinea Ecuatorial una cueva abierta de granito, ¿no? Y fue nombrada Cueva Caracas en honor del cuatricentenario de la capital venezolana, ¿no? O sea, otra anécdota que une a Guinea Ecuatorial con los pueblos hispanos, en este caso con Venezuela. Y ahora que tú lo dices, otra cosa otro aspecto que podríamos citar es el libro de la profesora uruguaya Mónica Nicolielo, Uh -huh, ella que tanto le gusta el concepto de Nuestra América y que tanto ha estudiado la influencia de esa matriz africana en la gran cultura hispana. Y ella estudia mucho también el tema de Guinea Ecuatorial, el pasado mítico, guerrero, civilizatorio que se puede encontrar allí, ¿no? Así que yo les recomiendo que sigan a la profesora Mónica Nicolielo, a la que pude entrevistar con su libro sobre lo, como ella dice, los nuestraamericanos, ¿no? uh Indios, -huh. españoles y nuestraamericanos, donde le dedica parte importante de su obra y de su dedicación a esta matriz africana que en Guinea Ecuatorial, lógicamente, tiene una preferencia. Así las cosas, Emilio, pues bueno, animamos a nuestros seguidores a que sigan a los youtubers guineanos, a que sigamos aproximándonos a estos hermanos nuestros de África. Y por supuesto saludamos a todos nuestros seguidores, ¿verdad? También al amigo José Alberto Gil. Martínez, y bueno, también a otros Patreon como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García y Ángel Suárez, si quieren ser mecenas de nuestros proyectos de investigación histórica, tanto de Venezuela Provincial como de Antonio Moreno Ruiz, pueden hacerlo a través de nuestra página de Patreon. Y bueno, también invitamos a seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales. Él está en Facebook como página de Antonio Moreno Ruiz y en Instagram está como un andaluz indiano. Sí, eso es. Emilio, pues sigue, también siempre recordamos que tienen que seguir a Emilio en las redes sociales. Él se pelea algunas veces con el mundo, ¿no? Emilio, en Instagram, estás en Facebook, en YouTube, por supuesto. Pero bueno, poco más o menos estamos ya yendo para adelante. Muchísimas gracias también a la gente que está utilizando el PayPal. Siempre va a servir para que podamos hacer más vídeos y que continuemos en esta aventura apasionante sobre la historia de nuestro mundo hispano. Así las cosas, pana, te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y otro desde la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.